Bueno chicos, hoy empezaremos una nueva parte de la matemática y en esta ocasión veremos la definición de lo que es un límite. Tal vez habrás escuchado la palabra límite, tal vez la has utilizado. Frecuentemente la podemos ver en carreteras, ¿no? Donde el límite de velocidad es de 80 kilómetros cada hora. O tal vez en algunas frases motivadoras. Pero realmente, ¿qué es un límite? ¿A qué se llama límite? Para empezar, recordaremos un poquito acerca de las funciones. Acá tengo la función f de x, cuya regla de correspondencia es 5x menos 1. Quiere decir que el valor que introduces a esta máquina de procesar lo quintuplica y le descuenta 1. Nos piden hallar f de menos 2 y f de 2. Entonces en esta función lo que tenemos que hacer es reemplazar, en lugar de x colocar menos 2 y de esa forma obtenemos f de menos 2, que es menos 11. Quiere decir que si tú introduces a la máquina menos 2, la máquina procesa y te devuelve menos 11. ¿Qué pasa con f de 2? Reemplazamos en lugar de x2 y obtenemos que f de 2 es 9. Esta máquina procesa el valor 2 y te devuelve 9. Si tenemos otra función un poco más compleja, f de x es igual a 2x cuadrado menos 11x más 5 dividido entre x menos 5, la orden nos pide determinar los valores de f de 4 y f de 5. Ahí está la función. Entonces, para hallar f de 4 simplemente reemplazamos, en lugar de x colocamos 4 y aquí obtenemos 7. Quiere decir que cuando introduces 4 a la máquina te devuelve 7. ¿Qué pasará con f de 5? Reemplazamos, en lugar de x colocamos 5 y obtenemos lo siguiente: 0 dividido entre 0. ¿Pero qué ocurre en este caso? Bueno, algo hay que recordar. En el análisis del dominio que hemos hecho en los anteriores videos, recordemos que una de las restricciones de las funciones nos decía que no se debe dividir entre 0, y aquí tenemos una división entre 0. Seguramente la máquina nos dice puede introducir cualquier número a esta máquina de procesar excepto el 5. Pero la curiosidad nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Y qué pasa si introducimos 5 en esta máquina? Sabemos que no se puede, pero la interrogante queda en nosotros, ¿no? ¿Qué pasará realmente con f de 5? ¿Qué pasará con esta máquina cuando introduce 5? ¿Qué hace la máquina? Bueno, los matemáticos no podemos quedarnos pues con la interrogante y decir no se puede. Podríamos buscar alguna estrategia. Por ejemplo, ¿qué tal si nos acercamos cada vez más a 5, pero no introducimos 5? ¿Qué pasa si introducimos 4.9 a la máquina? Entonces, al introducir 4.9 obtenemos 8.8. Quiere decir que cuando introduzco un valor muy cercano a 5, como 4.9, el valor que nos da la función es de 8.8. Pero puedo acercarme más que 4.9, por ejemplo 4.99. Estoy mucho más cerca de 5. Entonces estoy muy cerca de 5. Y el resultado que obtengo es 8.98. ¿Qué tal si introduces 4.999 o 4 y le colocas unos 10 nueves por ahí? Estarías muy cerca de 5. No habría problema porque no estás creando una división entre 0. Entonces, una forma de solucionar ese problema es acercándonos cada vez más. Cada vez nos acercamos más a 5 y el resultado cada vez se acerca más a 9. Pero no es correcto decir que el resultado es 9, ni que nosotros hemos introducido 5. Solamente que nos hemos acercado muchísimo a 5 y hemos obtenido valores muy cercanos a 9. Eso de acercarnos
en matemática lo conocemos como límite y lo vamos a escribir de esta forma. El límite cuando x tiende a 5 de la función 2x cuadrado menos 11x más 5 dividido entre x menos 5 es igual a 9. ¿Qué significa toda esta expresión? Quiere decir que en esta función que tenemos acá, cuando introducimos valores muy pero muy cercanos a 5, el resultado se hace muy cercano a 9. Eso es un límite. Entonces la idea del límite es simplemente la idea de acercarse. Por otro lado, sabemos que acercarnos pues es una palabra muy ambigua. Pasará lo mismo si nos acercamos a 5, pero ahora por valores superiores. Hace rato introducimos 4.9, 4.99, valores inferiores a 5. ¿Qué tal si nos acercamos, pero por valores superiores? Por ejemplo, 5.1, estamos acá, muy cerquita al 5. No es 5, ¿no? En lugar de x colocamos 5.1, no se produce división entre 0 y el resultado es de 9.2. ¿Qué pasa si nos acercamos más? Por ejemplo, 5.01. Si introducimos 5.01, estaríamos acá muy cerca de 5 y el resultado va a ser 9.02. 9.02. Eso significa que es correcto. Cuando nos acercamos muchísimo a 5, ya sea por valores inferiores o por valores superiores, el resultado cada vez se acerca más a 9. Ese es un límite. Bien, entonces como puedes observar, acá estamos a una distancia de este punto que le llamaremos A. Y eso ocasiona que f de x, de este valor, esté a una distancia de este punto L. Si nosotros nos acercamos más a A, f de x se acerca más a L. Y mientras más pequeño sea este valor, estamos más cerca de A, f de x se encuentra más cerca de L. Ahora, si analizas a qué distancia estamos, acá podemos ver en los números que estamos a una distancia de 2 unidades del punto A. ¿Cómo hacemos la operación? Simplemente al valor máximo le restas esto. A x le restas A. X menos A. 7 menos 5, 2. Entonces estamos a una distancia 2. Lo propio ocurrirá en esta sección. Este segmento tiene una medida fx menos L. Entonces, mientras x menos A es más pequeño, eso va a ocasionar que f de x menos L sea más pequeño. Pero ¿qué pasa si nos acercamos por valores inferiores? Por ejemplo, acá estoy a 2 unidades de A y f de x está a esta distancia de L. Y lo mismo ocurre, ¿no? Mientras más me acerco a A, f de x se acerca más a L. En el cálculo anterior nosotros decíamos que esta distancia la vamos a averiguar de esta forma. X menos A. Y esto será f de x menos L. Pero en este caso ya no funciona el x menos A, porque tendríamos 3 menos 5, estaríamos a una distancia de menos 2 unidades. ¿Cómo entender eso de una distancia negativa? Esa es la interrogante. Ahora bien, mira que acá tenemos x que se acerca hacia este valor A
puede ser por valores superiores o por valores inferiores. Y eso hace que f de x se acerque a este valor que le hemos llamado límite, este es el límite, ya sea por valores superiores o valores inferiores. X menos a es esta distancia y esta otra es a menos x. Como queremos unificar la idea en uno solo, x menos a, aquí también x menos a, pero fíjate en los números, 7 menos 5 nos da 2, estoy a una distancia de 2 unidades de a, pero si yo manejo aquello, primero este valor, acá tendría que decir 3 menos 5, y 3 menos 5 es menos 2, no puedo estar negativamente cerca de una cantidad. Para eso vamos a utilizar el valor absoluto, porque sabemos que en el valor absoluto el orden no va a influir. Fíjate que, por ejemplo, 7 menos 5, su valor absoluto es 2, y 5 menos 7, su valor absoluto también es 2. Entonces, si yo coloco x menos a y x menos a, el resultado va a ser el mismo si aplico valor absoluto, por supuesto. Lo mismo ocurrirá acá. Entonces, me puedo fijar que esta distancia, f de x menos l, cada vez es más pequeña, pero ¿debido a qué será pequeña? Debido a que esta cantidad también sea pequeña, esta distancia sea pequeña. Entonces, cuando x menos a, esta distancia es muy pequeñita, va a ocurrir que f de x menos l también se vuelve pequeño. X menos a pequeño ocasiona que f de x menos l también sea pequeño. Tenemos dos números en matemática, delta y epsilon. Son dos números escritos con letras griegas, delta y epsilon, que representan cantidades infinitesimalmente pequeñas. O sea, son cantidades muy pequeñas. Tú piensa en un número que sea muy pequeño, por ejemplo 0,00000001, y ocurre que delta y epsilon son más pequeños que ese número que tú has pensado. ¿Para qué nos van a servir estos números? Nos van a servir de referencia. Y si decimos, por ejemplo, que x menos a es la distancia a la que nos acercamos de a, si esa distancia es más pequeña que delta, no te olvides que delta es un número muy pequeño, y si delta siendo muy pequeño aún así es más grande que esta distancia, quiere decir que estamos realmente muy cerca del valor que queremos llegar. Y lo mismo ocurre con esta expresión. Epsilon es un número muy pequeño, aún así siendo un número pequeño es más grande que el valor al que nos estamos acercando. Eso quiere decir que este valor realmente es muy pequeño. Entonces delta y epsilon nos sirven como referencia para indicar que las distancias a las que nos estamos acercando realmente son distancias muy pequeñas. Entonces, esta distancia es tan pequeña, sabemos que es muy pequeña porque comparado con delta, delta llega a ser más grande y sabemos que delta es pequeño, entonces realmente estamos muy cerca. Lo mismo ocurre con f de x menos l, que es más pequeño que epsilon, entonces realmente nos hemos acercado muchísimo a este. Esa es la idea de acercarse. Y f de x menos l, que es más pequeño que epsilon, eso va a ocurrir cuando x menos a es más pequeño que delta, o si quieres al revés. Esto ocasiona que este otro sea muy pequeño. Cuando esta distancia es tan pequeña, ocasiona que esta otra sea pequeña. Esta distancia es pequeña, ocasiona que esta sea más pequeña todavía. Y así de esa forma podemos garantizar de que realmente estamos muy cerca de este valor. Te decía, la idea de estar cerca, de aproximarse, de acercarse es muy ambigua. Por ejemplo, si yo me coloco a tu lado a 1 metro,
de distancia diríamos estamos cerca o no. Tal vez alguien pueda decir no, están lejos porque pueden acercarse más, están a 1 metro de distancia. Pero si comparamos esa distancia que nos separa comparado con la distancia que separa a la Tierra del Sol, por ejemplo, nosotros realmente estaríamos muy cerca. Por eso es muy ambiguo hablar de cuán cerca estás. Y para eso nos sirven estas referencias de delta y epsilon que garantizan que realmente estamos muy cerca. Entonces el límite de una función f de x cuando x se acerca a es igual a. ¿Qué significa aquello? Significa que estamos muy cerca. Y lo vamos a expresar con estas condiciones. Que nos dice que para cada epsilon positivo va a existir también un valor delta positivo. Siempre existen estos, ¿no? Para cada epsilon, para cada uno de estos valores va a existir un valor delta, ambos positivos, tales que va a ocurrir esto. El valor absoluto de x menos a, el valor al que nos acercamos acá, es tan pequeño, es más pequeño que delta. Si eso ocurre, entonces f de x menos l, esta distancia también es muy pequeña. Esa es la definición de límite. Ahora es momento de aplicar. Muy bien, continuaremos la próxima entonces. Hasta pronto, cuídate.